extensión de los cielos se llena de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Desfavorido maestro, te busco con ansiedad. Mi alma angustiada se abate, arrecia la tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz. Vino la calma, maestro, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Cristo prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo al puerto de eterna paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, haya paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumpla tu voluntad, haya paz, tu voz resuena en la inmensidad, paz, haya paz.
Hermanas, amigos, en esta mañana la Iglesia IRG les está dando una cordial bienvenida a este programa para alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos a tener una lectura bíblica. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Que tengan un feliz sábado. Al darnos nuestras manos como hermanos, mi iglesia, tu iglesia, te recibe, te saluda. Celebremos con amor por encontrarnos hoy aquí. Dios te bendiga, toma mi mano y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy. Dios te bendiga, dame un abrazo y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. Cantemos al darnos nuestras manos como hermanos, mi iglesia, tu iglesia te recibe, te saluda. Celebremos con amor por encontrarnos hoy aquí. Dios te bendiga, toma mi mano y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy. Dios te bendiga, dame un abrazo y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. A mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. Sábado, hermanos, es un gusto llegar hasta sus hogares. Les invito a tener un momento de oración. Amante Padre Celestial, cuya morada está en la altura de los cielos, santo y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias, Padre, por los alimentos que a diario nos das. Gracias por el techo, Señor, que nos abriga. Gracias, Padre de amor, por nuestra familia, por los momentos felices que nos dan nuestros amigos. Gracias también, Señor, por la vida de Jesucristo, por enviarlo a este mundo y librarnos a nosotros del pecado. Gracias por el Espíritu Santo que está constantemente persuadiéndonos, Señor, de hacer el bien. Gracias también por las oportunidades que tenemos para bendecir la vida de otras personas. Ayúdanos, Señor, a perseverar en oración, a perseverar en los principios que están contenidos en la Biblia. Sabemos que cada día se va a volver más difícil. Sin embargo, Señor, te pido que nos des firmeza de carácter, que nos des constancia, que nuestra fe no decaiga aún en los momentos más difíciles que tenemos por delante. Señor, te quiero pedir una bendición especial por la familia de la semana. También quiero pedirte por cada niño, niña, joven, adulto, anciano que va a nuestro templo, que tú bendigas de cada uno de ellos. Bendice también a aquellas personas que no han entregado su vida a ti,
que puedan encontrar en este tiempo, Señor, un refugio, un lugar donde puedan descansar, un lugar donde puedan conocerte, Señor. Te pido el perdón de todos nuestros pecados y nuestras faltas. Te pido que también nos des deseo de poder alcanzar a las almas perdidas que no tienen un pastor. Te pido que podamos ir por esas personas, Señor. Te pido por nuestro país que tú lo bendigas, que le des sabiduría a nuestras autoridades, que ayudes a cada habitante, Padre. Hemos tenido situaciones muy adversas en estos últimos meses, con la pandemia, con los desastres naturales. Ayúdanos como pueblo y nación a poder reverenciarte y a poder buscarte en todos nuestros caminos. Te pido, Señor, que nos des un día lindo de descanso hoy sábado, que podamos recordar cada una de las cosas que tú has hecho en el pasado por nosotros y también que están escritas en la Biblia. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo, que pueda continuar exhortándonos para llevar una vida mejor. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Gracias por estar acá con nosotros en este programa virtual. En esta mañana de sábado queremos recordarle que tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios. Hasta aquí Dios nos ha cuidado, nos ha ayudado, nos ha protegido. Agradecemos también que sabemos que muchos de ustedes están bastante bien con sus familias. Tal vez algunos han tenido algunos problemas, pero Dios los ha ayudado a salir de ellos o los está ayudando en estos momentos. Nunca olvidemos de ser agradecidos a nuestro Dios, no importa en la situación que estemos. Dios siempre va a estar y Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Recordemos que en nuestro cielo solo vamos a llevar nuestro carácter y a veces Dios permite pruebas para que nosotros mejoremos nuestro carácter. Así que aún en las cosas adversas debemos dar gracias a Dios. Agradezcámosle siempre a Dios por todas las cosas que nos suceden en esta vida. Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos deja de su mano. Así que nosotros tenemos que ser totalmente agradecidos. Gracias Dios, gracias queridos hermanos, y aprovechemos este programa virtual. Porque somos llamados para una misión especial, por su amor motivados, al mundo vamos a alcanzar. Voy a Cristo a imitar, compartiendo su amor. Voy al cielo a llegar,
Yo estoy eternamente agradecida por mi salud y la de mi familia. Yo le doy gracias a Dios por la educación, por el alimento de cada día. Le doy gracias a Dios por las oportunidades. Le doy gracias a Dios por los logros. Gracias por el tiempo. Estoy agradecida con Dios por tener un techo donde refugiarme. Por los que son el abrazo de Jesús en los tiempos difíciles. por mi familia, por mis amigos. Yo le doy gracias a Dios por la IRG. Le doy gracias a Dios por sus promesas. Gracias, Señor, por dejarnos una misión. Estoy agradecido con Dios por el buen ánimo que me da. Este año doy gracias por los bosques. Por esta linda vida que Dios me dio. Yo estoy muy agradecido por los cultos virtuales. Agradecido por tener a Jesús en mi vida. Hola mis hermanos, hoy les vengo a contar la historia de cómo únicamente Dios logró rescatar a dos grupos de personas durante el huracán ETA. La primera historia es de un maestro de obra que junto a su familia y otras personas estuvieron por más de 36 horas encima de un techo. La segunda historia es de la familiar de otra compañera de trabajo que junto a su esposo y una bebé de meses estuvieron atrapados en un segundo nivel en una casa en Lima. En la primera historia, nuestra compañera de trabajo, una arquitecta con mucha trayectoria, muy querida por mucha gente en San Pedro Sula, nos manda una nota de voz a eso de las 10 de la mañana el jueves y nos dice: yo sé que quizá ustedes tienen otras personas más cercanas que ayudar, pero necesito que por favor me ayuden. Mi maestro de obra y mi amigo está atrapado en un techo y ya de por sí ha estado mal económicamente, ya que como sabrán la construcción ha estado muy lenta y no ha habido trabajo con la pandemia. Y necesito de la ayuda de ustedes. A todo esto, ella estuvo todo el día moviéndose, tocando contactos por acá, contactos por allá, tratando de ver quién la ayudaba a rescatar a su maestro y a la familia y a todas estas personas. En el caso de la familia con la bebé, mi compañera de trabajo no se pudo comunicar con ellos, ya que no tenían energía eléctrica, no tenían celular cargado ni nada, y hasta las 6 de la tarde logra comunicarse con ellos, para darse cuenta que están atrapados en un segundo nivel y que tienen miedo que si el agua sube más, logre anegarlos, y recuerden que tenían a una bebé de meses. Yo traté de unirme a la fuerza de ambas para buscar gente que estuviese rescatando, y fue frustrante ver que una puerta tras otra que tocaba y que tocaban ellas estaba cerrada. Buscábamos quién estaba rescatando, buscábamos quién podría ir a rescatarlas y buscamos de infinidad de maneras cómo conseguir el rescate y no conseguíamos absolutamente nada. Como a eso de las 10:30, 11 de la noche, yo le pido oración a mi mamá y oramos para que Dios ponga su mano y rescate a todas estas personas. A las 11 de la mañana del viernes ya nos da la noticia mi amiga arquitecta que su maestro de obra ya fue rescatado junto a todas las demás personas. Y también como a eso de las 3 de la tarde me escribe
mi otra compañera de trabajo diciéndome que gracias a Dios el nivel del agua ya había bajado en Lima y habían logrado evacuar. Lo que concluimos con lo anterior es que únicamente Dios es nuestro ayudador. No podemos siempre fiarnos del hombre. Él prueba nuestra fe y en su tiempo perfecto siempre nos rescata. Bendiciones. Buenos días, queridos hermanos. Me da mucho gusto poder saludarlos esta mañana, aunque sea de esta manera, pero pues las condiciones que estamos pasando así lo ameritan. Así que deseo que todos se encuentren bien y que tengamos un feliz sábado. El motivo que vengo es para agradecerle a Dios su misericordia, su protección que tuvo para conmigo en estos dos fenómenos naturales que hemos pasado. Quizá algunos de ustedes saben, yo vivo en una zona inundable. Ya he tenido otros eventos de inundación en años anteriores, especialmente en el 2013, que yo tuve una seria inundación en mi casa. Tuve la pérdida de varios muebles y el agua llegó casi más de 1 metro. Pero en esta ocasión, gracias a Dios y a la misericordia de nuestro Padre, no sufrí ningún daño, y por lo cual yo estoy aquí presentándome a expresar públicamente mi agradecimiento y darle toda la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Gracias. Feliz sábado, hermanos de la IRG. Estamos muy contentos porque hoy es un sábado y tenemos que darle gracias al Señor. A mí me toca presentar la familia de la semana. Hemos estado orando por la familia Rodríguez Calix. Ellos se encuentran muy bien. Les agradecemos a toda la hermandad que ha estado orando por ellos. Ellos tienen un lindo mensaje para nosotros. Feliz sábado, hermanos de la IRG. Los quiero mucho y le doy gracias al que me eligió como familia de la semana, a mis hijos y a mí. Los quiero mucho y gracias por todo. Yo oro también por ustedes todos los días. Gracias, familia Rodríguez Calix, por este lindo mensaje. Nos comprometemos como la IRG a seguir orando por ustedes. Que Dios les bendiga. Ahora nos toca escoger la nueva familia de la semana. Le pedimos a nuestro productor las fanfarrias. Y la familia de la semana es una familia muy especial. Alguien que siempre está apoyando a la IRG, que pasa súper pendiente, que es la familia Laínez Flores. Don Rubén y Olguita estaremos orando por ustedes. Las peticiones de ellos es muy agradecidos por todo lo que ellos han tenido, una protección especial en su familia. Se encuentran muy bien. Y su petición de oración es por su vida espiritual. Tengámoslo en nuestras oraciones día a día y comuníquense con la familia Laínez. Feliz sábado. Feliz sábado, hermanos. En estos momentos de tanta incertidumbre que ha estado pasando en nuestro país debido a todas las circunstancias, pues queremos darle gracias a Dios de una forma especial. Salmo 75:1 dice lo siguiente: Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes
La gente habla de tus hechos maravillosos. En este momento vamos a dejar nuestras preocupaciones, peticiones y testimonios en las manos de Dios, para que Él siga obrando por ello y sobre todo le daremos gracias a Él, que tanto se lo merece. Inclina sus rostros. El poder del cristiano está en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este sábado que nos regalas. Gracias, Padre, porque a pesar de la distancia nos permites reunirnos juntos, nos permites estar en familia. Y gracias, Señor, porque confiamos en que estás acompañándonos aun cuando estamos en nuestros hogares. En esta mañana te suplicamos, Señor, que puedas bendecir a cada una de las personas que están viendo este programa. Gracias, Señor, porque nos has dado vida, porque nos has dado salud. Gracias porque has cuidado de la familia IRG, Señor, y no solo de nosotros, sino también de cada uno de los miembros de nuestra iglesia que se encuentran en diferentes partes del mundo, en diferentes partes de Honduras. Hoy queremos pedirte por Honduras, Señor, queremos pedirte por aquellas personas que están sufriendo, por aquellas personas que lo han perdido todo. Recuérdales que aunque hayan perdido todo, Señor, te tienen a ti y eso es lo más importante. Gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación nos has permitido servir también a los demás. Sé tú, Señor, que quebrante nuestro corazón ante las necesidades de las demás personas. Ayúdanos a hacer tu abrazo para los demás. Ayúdanos a hacer tus manos, tus pies, Señor. Ayúdanos a hacer de bendición para aquellas personas que necesitan no solo de pan físico, pero también de pan espiritual. Te rogamos en esta mañana, Padre, que puedas bendecir ese tema que preparaste para hoy, Señor, que pueda tocar nuestros corazones. Espíritu Santo, prepáranos para recibir ese mensaje especial de esta mañana. Bendice, Señor, este culto virtual, lo ponemos en tus manos y te damos gracias porque has sido bueno y siempre lo serás. En esta mañana te rogamos que vuelvas pronto, Señor, que esa venida que tanto hemos anhelado se cumpla pronto. Queremos verte ya, queremos que acabe el sufrimiento y sobre todo queremos pasar una eternidad contigo, Señor. Quédate con nosotros y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. El poder del cristiano está en la oración. Gracias por esa linda oración. También recordándoles a ustedes, queridos hermanos, que pueden dejar sus peticiones de oración en nuestro inbox o en los comentarios de Facebook o YouTube. Que tengan un feliz sábado. ¿La historia? Hola amiguitos, ¿cómo están? Qué alegría saludarles. Esta mañana les traigo una historia muy bonita, estoy segura que les va a encantar. Es la historia de Moisés. Pongamos mucha atención. Este es Moisés. Hola. Moisés fue un descendiente del hermano de José, Leví. Hey. José y su hermano tuvieron muchos hijos y nietos que vivieron felices en Egipto. Un día hubo un nuevo faraón en Egipto que no sabía nada de José y de lo que había hecho. Este faraón le tenía miedo a los israelitas porque habían muchos viviendo en Egipto. Así que quiso poner un alto. El faraón hizo que los israelitas fueran esclavos. Los hacía trabajar por horas y horas construyendo ciudades egipcias. Pero su plan no funcionó. Los israelitas crecían más y más. Así que el faraón hizo una regla que decía que ningún niño israelita podía vivir en Egipto. Aquí es donde la historia de Moisés comienza. Cuando Moisés nació, su mamá vio que era un bebé especial y lo mantuvo escondido por 3 meses. ¡Tarán! Pero cuando ya no pudo mantenerlo en secreto por más tiempo,
ella le hizo una canastita y lo puso a la orilla del río Nilo. La hermana de Moisés se quedó escondida para ver a su hermanito bebé. Pronto la hija de Faraón llegó al río. Cuando ella vio la canastita, mandó a una de sus doncellas a recogerla. Cuando vio al bebé se sintió triste por él. Sabía que era de los bebés israelitas. Entonces llegó la hermana de Moisés y le preguntó a la princesa si quería que le buscara a una mujer israelita para cuidar al bebé. Así que la hermana de Moisés corrió a buscar a su mamá. La mamá de Moisés lo cuidó hasta que fue lo suficientemente grande para vivir en el palacio del faraón, donde la princesa lo adoptó como su hijo. Y así Moisés, un niño israelita, se convirtió en el nieto adoptado del faraón y vivió en el palacio mientras Dios lo preparaba para un gran destino. Amiguitos, Dios tenía un propósito especial para la vida de Moisés y yo sé que lo tiene para cada uno de ustedes también. Así que seamos obedientes y pidámosle al Señor que nos ayude cada día a hacer lo que es correcto. Que el Señor les bendiga. Aunque no marche la infantería, caballería. Es preciso mojar los pies para que un milagro veas y tocar sus vestidos para sentir su poder. Es preciso erguir bien alto la espada para que el sacrificio aparezca y esperar por muchos años a que la lluvia descienda para atravesar el mar, tu pie poner en el agua para ir al otro lado. Antes debes creer, Dios quiere abrir el mar para ti. Una séptima vez y clamar más alto que el mundo para ver la sanidad. Es preciso ver la cruz para tornarse en un nuevo ser, esperar un poco más al regreso de Jesús. Para ir al otro lado, antes debes creer. Dios quiere abrir el mar para ti.
buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Es un verdadero privilegio y un gusto para mí poder encontrarme con ustedes para celebrar este día precioso, el día de adoración, el sábado del Señor. Quiero darle gracias a Dios por ustedes y por esa oportunidad que en particular la Iglesia de Río Grande ha hecho conmigo, esa invitación de poder estar este sábado para compartir la meditación de la palabra del Señor. Le doy gracias al Señor también porque esta será seguramente una oportunidad para hablar con el Señor y para escucharle hablar. Esta mañana vamos a presentar un tema muy interesante que espero sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. El título de nuestro tema de esta mañana es El barco que no se podía hundir. Y bien, hermanos, entonces para entrar en materia, yo quisiera invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor, porque vamos a abrir la Biblia para ilustrar nuestro estudio de esta mañana. Antes de eso, quisiera pedirles que inclinen sus rostros y cierren sus ojos para que oremos. Señor bendito que moras en los altos cielos, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar juntos tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo descienda para que nos traiga mensaje fresco, palabra poderosa, según la necesidad de cada corazón y según tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. En la Biblia hay varios relatos de diferentes tormentas y de sus consecuencias. Veamos rápidamente. El diluvio y el arca de Noé, ahí en Génesis 7, 6 y luego versículos 11 y 12. Veamos Génesis 7, 6, versículos 11 y 12 también. Dice en mi Biblia, 7, 6 de Génesis. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Pasamos ahora a los versos 11 y 12. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ya sería suficiente con lluvia por 40 días y 40 noches. Pero dice aquí la palabra que también las fuentes del abismo fueron abiertas con mucha agua. Y vinieron las tormentas y anegaron el mundo y lo cubrieron totalmente. Esa es para mí no solo la primera tormenta que encontramos en la Biblia, sino la primera tormenta que jamás haya sucedido. Hay también otro caso que está nada más implícito, es el caso de las naves destruidas del rey Josafat en un lugar llamado Esión-Geber. Primera de Reyes 22:48. Vamos a ir ahí a Primera de Reyes 22:48. Dice ahí en la palabra del Señor. 22:48 del primer libro de los Reyes. Dice así. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. ¿Cómo se rompe una nave? Un barco es una estructura construida muy fuertemente. No se rompe con facilidad. Y la única manera es que haya habido una tormenta que haya agitado las naves que eran preparadas para ir a cargar oro, por lo tanto eran naves de carga, eran fuertes, poderosas, se hayan roto al dar contra un malecón, contra un muelle en una tormenta. Por eso para mí también ahí se habla de una tormenta. Segunda de Crónicas 20, 36 y 37 dice lo mismo. Luego está la historia de Jonás, que por cuestión de tiempo no la vamos a leer en detalle, pero todos la conocemos. Una tormenta tan terrible que aún aquellos marineros experimentados tuvieron miedo. Todos los que iban en esta nave, que era una nave también de carga, que iba y venía por los mares, seguramente habían enfrentado muchas tormentas, pero esta vez se asustaron tanto que pensaron, los dioses están enojados. Y ya ustedes conocen el resto de la historia, que hasta que tiran a Jonás al mar, entonces la tormenta se calma. Y en el Nuevo Testamento, en Hechos 27 en adelante, 27 y 28, encontramos la historia del naufragio de Pablo. También una terrible tormenta que acaba con un barco que encalla y se quiebra cuando impacta
en la isla de Malta. Pero hay otro caso que mucha gente se pasa por alto, de una terrible tormenta, que está escrita en Éxodo 14, 21. Y esa se refiere al caso del cruce del Mar Rojo. Y ustedes me dirán, ¿por qué dice usted que esa fue una tormenta? Veamos lo que dice ahí, Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. En mi experiencia profesional tuve la oportunidad de trabajar en la construcción de cables submarinos. Y todos los días me llegaban los reportes de avance de la colocación de los cables en el lecho marino. Esos cables submarinos en muchas partes tienen que estar no solamente en el lecho marino, sino que deben estar enterradas en el fondo del mar. Y los reportes decían que en ciertos tramos del cable, para poder llegar al fondo, a la roca del lecho marino, había que pasar por 50, 100, 150, 200 metros de fango. ¿Se imagina usted lo que es eso? Pero dice la palabra del Señor que esa vez, cuando Dios abrió el Mar Rojo, trajo un viento tan recio y tan fuerte que lo que hizo fue apartar no solo las aguas, sino también el fango, porque dice la palabra del Señor que Israel pasó con sus pies secos. De manera que estamos hablando aquí verdaderamente de una fuerte tormenta. Todas estas historias nos traen a la mente momentos de dificultad, momentos de zozobra, de aflicción, de miedo y de muerte. Pero también vez tras vez nos muestran cómo Dios interviene en favor de sus hijos. Hay otro relato, sin embargo, ahí en el Nuevo Testamento que llaman mi atención. También se habla de otras tormentas. Son dos. Una está descrita en Lucas 8, 22 al 25, la tormenta que enfrentaron los discípulos mientras Jesús dormía. Si ustedes se acuerdan, es aquel caso cuando ellos, asustados por la tormenta que les llega de repente, van y despiertan al Señor Jesús y le dicen: Señor, no te preocupas que nos vamos a hundir. Y Él sencillamente despierta, manda al mar, al viento, callar, y la tormenta se calma. Ese es un relato precioso, pero también está el otro, el de la tormenta que enfrentaron los discípulos en ausencia de Jesús, Mateo 14, 24 al 27. Ahí lo terrible de la tormenta fue justamente por no tener a Jesús con ellos. Pero ustedes recuerdan también que el relato dice que estando ellos asustados, vino el Señor Jesús caminando sobre las aguas. Siempre Dios está pendiente de ayudarnos en nuestras tormentas. El mundo actualmente se encuentra convulsionado, se encuentra en un constante cambio que nos está afectando a todos de una u otra manera. Ya las cosas no son como antes y casi seguramente nunca lo volverán a ser. Como dijo recientemente un connotado economista, esta no es una época de cambio, sino que es un cambio de época. Pero nosotros, los hijos del Señor, sabemos claramente cuál es esa época. Es la época del tiempo del fin que ya estaba anunciada en las profecías. El día de hoy vamos a tomar un desvío a través de la historia para ilustrar nuestra reflexión de hoy. Hoy vamos a hablar del barco que no se podía hundir. Bueno, como pudimos ver en este video, hay ahí justamente la ilustración de ese momento donde supuestamente la mente atea o la mente poco espiritual de aquellos primeros años del siglo XX pensaban que este barco de verdad ni Dios lo podría hundir. Y es que el diseño era formidable. Contaba con 4 cámaras de flotación, el Titanic. Podían romperse 3 y todavía flotar con una. Y los diseños eran los mejores y pensaban que de verdad ese barco no se podría hundir. Pero sabemos que la mayor tragedia marítima en tiempos de paz y a una nave civil es la del famoso Titanic o Titanic, como es su nombre original en inglés. El Titanic
o fue uno de los 3 grandes barcos de la línea naviera White Star, que en su afán de contrarrestar a la competencia, planeó construir 3 naves. Una, el Titanic o Titanic, la otra era el Olympic y el tercero era el Gigantic, que luego fue llamado Britannic o Britannia, porque ya había ocurrido el desastre del Titanic y ahora ya les daba vergüenza hablar tanto de grandeza. En lugar de llamarse Gigantic, como se iba a llamar, o sea, gigantesco, ahora se iba a llamar Britannia. Era el Titanic la máxima expresión de la tecnología humana de aquella época. Era el símbolo de la arrogancia y la grandiosidad del hombre moderno del siglo XX, el siglo de las luces. Era la mayor muestra de arte y de lujo del momento. Con fastuosidad, los humanistas llegaron a decir, como lo vimos en este corto video, ni Dios lo podrá hundir. Pero ¿saben una cosa? Sí se hundió. ¿Y saben otra cosa? Se hundió sin necesidad de una tormenta. Se hundió un día de un clima perfecto en abril de 1912. Es bien interesante que unos 14 años antes de esa tragedia, en 1898, un hombre llamado Morgan Robertson publicó un libro titulado El desastre del Titán, una novela, nada que ver con el Titanic. Nadie lo quería publicar. Le costó a Morgan Robertson encontrar una casa publicadora, porque la gente pensaba que eso era demasiado horrible y que no podría suceder, porque los diseños de la época, como el avance de la tecnología hasta aquel momento, ya evitarían totalmente una tragedia como esa. Quisiera invitarlos a que hagamos una comparación, que vayamos viendo ahí, despacio, una comparación entre esa historia, esa novela del Titán, con el caso real del Titanic. Por ejemplo, la historia del Titán es una historia ficticia de un barco que zarpa de Nueva York a Londres, fíjense bien, de América a Europa. En abril se encuentra con un iceberg y se hunde. La del Titanic es una historia real, no es ficticia, de un barco que zarpa de Southampton, en Inglaterra, a Nueva York. Al contrario, en el mes de abril choca con un iceberg y se hunde. Parecidas las historias. Mire la longitud de los barcos. 800 pies el Titán, 882 el Titanic. 90 pies de ancho el Titán, 92 el Titanic. Velocidad máxima que podían alcanzar el Titán, 25 nudos, el Titanic, 23 nudos. Y era en ese momento el más rápido de la historia. Compartimientos sellados, 19 en el Titán, 16 en el Titanic. Propelas, cada uno tenía 3. Capacidad de pasajeros en el Titán, 3,000. En el Titanic, 3,250. Muy parecida la capacidad. Pasajeros a bordo, 2,000 en el Titán, 2,228 en el Titanic. Botes salvavidas, 24 en el Titán, 20 en el Titanic. En ambos casos era la mitad de los botes necesarios para salvar a sus pasajeros. La capacidad de salvavidas, ¿cuántas personas podían salvarse? 1,320 en el Titán, 1,100 en el Titanic. Ruta, el Atlántico Norte para ambos. Fecha, mes de abril para ambos. Causa del naufragio, choque con un iceberg en ambos casos. Sitio al sur de Newfoundland en ambos casos. Clima para el Titán, tormenta. Para el Titanic, buen clima. La gente se asombra ahora al ver esta historia que parecía haber anticipado el caso del Titanic. El Titanic fue encontrado en 1985. En efecto, encontraron que durante el hundimiento se partió en 2 y fueron encontrados los pedazos separados el uno del otro. Habían ahí a bordo gente famosa, por ejemplo, el fundador y dueño del hotel famoso en Nueva York, el Waldorf Astoria, se llamaba Jacob Astor, estaba allí. Estaba también Isidor Straus, que era el dueño y fundador de la tienda Macy's. Estaba Margaret Molly Brown, empresaria de la minería de la plata de Colorado. Tuvimos el privilegio con mi esposa y mis hijas de visitar la casa de Molly Brown en Denver, donde hay un museo sobre el Titanic. Ella fue una de las sobrevivientes. Todas esas personas habían pagado por lo menos $4,000 de aquel tiempo, que serían, en términos muy burdos, alrededor de $40,000 actuales. Contaba con la más lujosa decoración,
la más moderna tecnología. Sus dueños y sus diseñadores confiaban tanto en esa tecnología que de verdad pensaban que el barco era insumergible, aún considerando los posibles daños en la ruta. Tenía 4 grandes chimeneas, pero la cuarta era como si fuera de cartón, era de adorno, pero servía para 2 cosas, para conservar la simetría y para mostrar más fuerza, más poder. Tenía lo último en comunicaciones, era el sistema de radio Marconi, una cosa nueva. Se podían comunicar ahora a larga distancia por radio, todavía no comunicaban voz, pero comunicaban las señales del código Morse. Era ya tiempos modernos. Esa noche, el operador de la radio era Jack Phillips. Cerca del Titanic, se dice que entre 6 y 10 millas, estaban en realidad a distancia de poder observarse el uno al otro, estaba el California, un barco americano que había estado dando avisos de que en las cercanías había hielo. De hecho, estaban enfrentando hielo en ese momento en que transmitían mensajes y lo recibía Jack Phillips. Había otro barco ruso llamado el Carpathia que había avisado que había avistado 2 grandes icebergs, por lo menos. Insistieron en enviar mensajes al Titanic. Era famoso el barco, todo el mundo estaba pendiente de dónde estaba el Titanic, pero el Titanic decidió ignorar. Y dijo Jack Phillips: no me molesten más, estoy transmitiendo muchos mensajes a Nueva York y a Londres. Eran mensajes de saludos, eran mensajes de llegamos mañana, eran mensajes de prepárenme todo, eran mensajes de vengan a recibirme, mensajes de alegría, sin saber que les esperaba lo peor. A pesar de que dijo que estaba dormido, que estaba ocupado, se fue a dormir. Y en ese lapso en que se fue a dormir, el barco impactó con el iceberg. Cuando Phillips volvió a la radio queriendo pedir auxilio, ya nadie más estaba escuchando la comunicación. En forma similar, hermanos, Dios quiere advertirnos de la situación que el mundo está viviendo, pero nosotros estamos demasiado ocupados con nuestra propia agenda. El problema es que esos mensajes que a veces nos resultan hasta molestos, hasta incómodos, nos cansamos de que nos estén repitiendo. A veces en la familia no soportamos que alguien nos diga, acordate lo que dice la Biblia, acordate lo que anuncian las profecías, y uno está ocupado en lo propio. Y el riesgo es que nos acostumbremos a ignorarlos, que desaparezcan de nuestro interés. Tenemos el riesgo de contristar al Espíritu Santo y que ya no nos llame más. Estamos tan metidos en nuestras actividades, en nuestras metas, que no ponemos atención al mensaje de Dios. Tenemos que tener cuidado de no olvidarnos de la palabra del Señor. La Biblia dice que si nosotros nos rehusamos a escuchar la palabra de Dios, aún nuestras oraciones se vuelven abominables. Proverbios 28:9 dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El barco se desplazaba a toda velocidad, 20 nudos en un mar calmo, pero al recibir el aviso de los vigías de que había un iceberg enfrente, apenas a 500 metros, era demasiado tarde. Era como tratar de detener un tren sobre un riel de jabón. Aún con los motores en reversa a potencia máxima, le tomaría a un barco por lo menos media milla detenerse. Encima de eso, el piloto comete un error terrible. No solamente pone los motores en reversa, sino que decide virar el barco hacia la izquierda. Entonces, en lugar de impactar de frente con el iceberg, lo cual hubiera hecho funcionar a las cámaras de flotación, se hubiera dañado una, se hubiera abollado la segunda, se hubiera roto la tercera, y con la cuarta todavía podían flotar. Pero hubo un problema. Al virar a última hora, se rajó el barco a lo largo de todas las cámaras de flotación y sucedió lo que sucedió. Sin embargo, testigos que contaron el relato
Dicen que cuando el barco chocó apenas fue una pequeña incomodidad, un ruido, un chillido. Los muchachos jugaban en la cubierta con los pedazos de hielo que habían caído del iceberg a la hora del impacto. Pero el capitán, sabiendo el posible riesgo, llamó de inmediato a Andrew Thomas, que era el ingeniero diseñador del barco, para que hiciera una inspección, una valoración rápida de la situación. Con todo, perdieron 1 hora en hacer esa evaluación. Encontraron que habían 4 cámaras hundidas, una más de las que permitía el diseño para flotar. Thomas le dijo al capitán que el barco se hundiría en 2 o 3 horas y ya habían perdido 1 en la evaluación, que tenían que bajar los botes salvavidas para salvar a los pasajeros. Y el capitán se acordó: solo tengo la mitad de los botes salvavidas que manda la ley, pero hay que bajarlos de inmediato. También le dijo: es mejor que comiences a enviar señales de auxilio rápido. Y para mayor problema, las primeras luces de bengala que enviaron eran luces de celebración. Por lo tanto, el California y el Carpathia y los otros barcos a su alrededor pensaron que el Titanic se había detenido por los icebergs y que estaban celebrando mientras tanto, y que por lo tanto estaban en un show de juegos pirotécnicos. Un atraso más para que llegara la ayuda. Pero en vista de la arrogancia que el Titanic había enviado, los mensajes arrogantes que había enviado a otros barcos, los otros barcos decidieron: no está pasando nada, es un error, estamos malentendiendo. De 20 millonarios que habían en el mundo en aquel momento, 11 estaban a bordo del Titanic. Ellos habían pagado mucho dinero, y cuando oyeron que había una emergencia, que había una carrera, que había una alarma, comenzaron a reclamar: ¿dónde está el capitán? ¿Dónde están los representantes? Hemos pagado mucho dinero, tienen que hacer algo. Ni siquiera eran conscientes de su emergencia, ni siquiera eran conscientes de la inminente muerte que tenían delante de ellos. Y así nos pasa a nosotros. Estamos echándole la culpa a todo, estamos quejándonos por todo y nos olvidamos de enfocarnos en el conocimiento de la palabra del Señor. La gente del California, que era el barco más cercano, pensaron igual que los demás, están celebrando. De hecho, después del incidente hubo un juicio en contra del capitán del California y fue condenado porque se consideró que ignoró los mensajes. Pero el capitán decía: si el Titanic nos decía en sus mensajes, no necesitamos ayuda. Así es que bueno, bajaron los primeros botes salvavidas, salieron casi vacíos porque la gente no creía que el barco estaba en peligro, que el barco se estaba hundiendo. Dice la palabra del Señor en Mateo 24, 38 y 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, así de inminente es el regreso del Señor. Y nosotros, como aquellos del Titanic, estamos embelesados en lo que hacemos y en lo que tenemos o en lo que nos falta por tener, sin recordar que hay un plan, que hay un impacto inminente delante de nosotros, que viene persecución, que viene choque entre el pueblo de Dios y el enemigo de Dios. Y no podemos estar nosotros distraídos. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pero bien, yo les propondría que analicemos un poco esa situación de duda que había en las personas del Titanic. Si uno va en el barco, en el buque más grande del mundo, en el más poderoso, en el más actualizado, inclusive considerado como insumergible, la banda está aún tocando, música de cámara preciosa, la calefacción funciona muy bien, todavía están sirviendo bebidas y comidas, los salones están preciosos, hay un ambiente de fiesta. ¿Por qué entonces
Hay que poner atención para irnos a subir a unos botecitos frágiles y endebles en la noche oscura, con tanto frío allá afuera. Las aguas eran gélidas, podían congelar a una persona en cuestión de minutos. ¿Por qué voy a hacer caso a esa minoría de gente alarmista que anda diciendo que nos vamos a hundir? Ser un cristiano, hermanos, implica a veces hacer cosas inusuales que van en contra de la lógica o de lo que piensa la mayoría. Pero quiero decirte una cosa, tú no debes permitir que tus decisiones estén dirigidas por lo que piensa la mayoría o por lo que ¿qué van a decir de ti? La palabra del Señor lo dice, que angosta es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la encuentran, pero ancho es el camino que conduce a la perdición. Mateo 7:14, ahí dice, estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida, pocos la encuentran. Hermanos, yo quisiera invitarlos a que juntos nosotros nos preocupemos, como dice la palabra, por nuestra salvación con temor y temblor, que nos mantengamos nosotros enfocados, dependientes, sumisos y sujetos al Señor para que Él nos enseñe su palabra. Finalmente, el barco que no se podía hundir comenzó a inclinarse hacia la proa, sus calderas comenzaron a explotar y las luces a apagarse. Ahora sí, la gente entendió, es cierto lo que dijo el ingeniero, estaba pasando. Y comenzaron ahora a pelearse por subirse a los botes salvavidas. Dicen que hubo tiroteos. Hombres ricos y poderosos que iban armados bajaron a mujeres, ancianos y niños para tratar de ir ellos, lo cual provocó peleas. Y hubo gente que fue lanzada al mar, porque ahora sí había que subirse al barco. Era demasiado tarde. Y aún así, dicen los cronistas que la gente seguía reclamando, ¿dónde están los de la empresa? Yo pagué mucho dinero, tienen que hacer algo por mí. En lugar de preocuparse por hacer algo, por salvarse. Comparto esta historia con ustedes, hermanos, pues creo que nos puede ayudar a aprender y a prepararnos para enfrentar la vida, esta vida de retos en este mundo que parece que como barco se hunde. A pesar de que la gente piensa que lo que las profecías anuncian nunca podría suceder, el Señor Jesús dijo que el día del Señor vendría en el día y a la hora que menos pensamos. ¿Crees tú que el Señor te va a mandar un WhatsApp? ¿O que te va a mandar un mensaje, un voice note para avisarte que ya viene? Hermano, los mensajes que el Señor va a mandar ya están escritos aquí, en la palabra. No hay más donde buscar. Aquí está la revelación de Dios. Y tenemos nosotros que ponerle atención. 1 Tesalonicenses 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. 1 Tesalonicenses 5:4. Y dice en Hebreos 3, 7 y 8, si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Finalmente, el Carpatia, el otro barco que estaba más bien a 16 millas de distancia del sitio del hundimiento, estaba más lejos que el California, fue el primero en acudir, pero recién llegó a la mañana siguiente. Pudo recoger a los pocos sobrevivientes, luego llegó el California y lo que hizo fue nada más recoger cadáveres. Pero los periódicos en Inglaterra seguían anunciando, y en Estados Unidos, que hubo un pequeño incidente en el Titanic y ya la empresa lo tiene todo bajo control. El Titanic ha tenido problemas, pero no hay muertos. No era cierto. El Titanic se hundió, el barco que no se podía hundir. Las noticias eran devastadoras, especialmente en Belfast, en Irlanda del Norte, porque allí se había construido el Titanic y de ahí 16 empleados habían recibido como premio el viaje a Nueva York en el Titanic y todos murieron allí porque eran pasajeros de tercera clase, los cuales ni siquiera les permitieron llegar a la cubierta. Y hermanos, así como cuando han pasado estas tormentas y los huracanes en Honduras, cuando nos sentimos tristes y de luto,
Así se sentía el mundo en ese momento por esa gran tragedia. Así se sentía Estados Unidos, así se sentía Inglaterra, pero también se sentía muy triste Belfast. Y en esa iglesia donde los 16 muertos, los 16 fallecidos asistían, imagínense usted cómo sería el luto. Había sido invitado un predicador americano unos meses atrás para que viniera a Belfast, a esta iglesia, a una campaña evangelística. Y le tocó abrir su campaña el primer domingo después del desastre. Y tituló su predicación "El barco que no se podía hundir". Y la gente pensó, ¿qué clase de insulto es este? ¿Por qué viene este extranjero a enrostrarnos de que nuestros queridos familiares iban en el barco que no se podía hundir? Y vinieron a él y le reclamaron y le gritaron, pero dijo el predicador, están equivocados. Yo me refiero a un barco diferente. Marcos 4, 35 al 41. Dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo es que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Él les preguntó, ¿por qué estáis preocupados? Y les dijo, este barco no se puede hundir porque yo estoy aquí con ustedes. Y enseguida mandó a la mar calmarse y se calmó. Y dijo el predicador, yo no hablaba del Titanic, yo hablaba del barco donde está mi Señor. Amigos, hermanos, cualquier otro barco de este mundo se va a hundir. Si usted está confiando en alguien o en algo, en su conocimiento, en sus contactos, en su habilidad, en sus posesiones, en su negocio, en su empresa, en su empleador, quiero decirle que esos barcos todos se van a hundir. Pero si Cristo está en su barco, entonces usted se va a salvar. Hoy estamos enfrentando crisis personales, problemas de diferente índole, de salud, de trabajo o de falta de él, problemas económicos y problemas ahora hasta emocionales con esta pandemia que estamos viviendo. Pero quiero decirle una cosa, si Jesús está en su barco no se va a hundir. Invítelo al Señor a que venga a su barco. No hay que tener temor, pues como dice la palabra, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Yo estoy contigo, dice la palabra, nunca te dejaré. La pregunta clave entonces es, ¿está Jesús en tu barco? Igual que en los días del Titanic y en los días de Noé, el enemigo está tratando de mantenernos distraídos. Póngale ojo a esto. Pregúntese, ¿qué me tiene a mí distraído? El trabajo, el estudio, quién sabe cuántas cosas, los negocios. El enemigo nos quiere tener distraídos y además confiados en que este mundo no se va a acabar. La gente dice, no es para tanto. Este mundo ha existido y se ha sostenido por tantos siglos que va a seguir igual. Eso de que la gente anuncia de las profecías es alarmismo. Quieren asustar a la gente. El enemigo quiere tratar de que el día del Señor nos encuentre distraídos con las posesiones, con el entretenimiento, con el orgullo de la vida, preocupados por esta vida y olvidando la eternidad. Hermanos, no importa
cuál sea tu destino o tu lucha. La decisión más importante que tienes que hacer hoy es traer a Jesús a tu barco. El Señor Jesús no va a entrar por la fuerza. Tú tienes que invitarlo a subir a bordo para que Él dirija tu vida. Debes traerlo también a tu corazón para que dirija tus pensamientos, tus palabras, tus actitudes y tus acciones, para que Él te guarde, para que sea Señor de tu vida, para que sea el capitán a cargo y para que te lleve al destino más conveniente de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Si quieres que tu barco sea insumergible, sencillo, necesitas invitar a Jesús a tu embarcación. Vamos a tener una palabra de oración. Señor bendito, queremos agradecerte, porque al meditar en tu palabra, Señor, encontramos que tú estás interesado en nuestra salvación. Porque nos avisas, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tus profetas, sobre las cosas que han de suceder. Y nos adviertes y nos preparas, Señor, para que ese día no nos sobrecoja como ladrón. Señor Santo, nosotros queremos que ya vengas pronto. Ya lo anticipamos y lo anhelamos, pero sabemos que antes de eso habrá crisis y habrá dificultad. Pero sabemos también que si tú estás en nuestro barco, tú nos llevarás a puerto seguro. Quiero presentarte a cada hermano que está escuchando y viendo esta meditación para que tú, Señor, llegues a su barco. Estas personas te están buscando, Señor, y te están invitando a ti para que tú seas quien tome el timón de sus vidas, para que tú seas, Señor, quien les dirija. Hacemos pacto, Señor, contigo en esta mañana, entregándonos y confiando nuestras vidas en tus manos. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias, Señor, por atendernos y por entendernos. Te presentamos esta oración y estas peticiones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Feliz sábado. Cantemos al darnos nuestras manos como hermanos. Mi iglesia, tu iglesia, te recibe, te saluda. Celebremos con amor por encontrarnos hoy aquí. Dios te bendiga, toma mi mano y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy. Dios te bendiga, dame un abrazo y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. Cantemos al darnos nuestras manos como hermanos. Mi iglesia, tu iglesia, te recibe, te saluda. Celebremos con amor por encontrarnos hoy aquí. Dios te bendiga, toma mi mano y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy. Dios te bendiga, dame un abrazo y en el nombre de Jesús te doy la bienvenida hoy a mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG. A mi iglesia, tu iglesia de Río Grande IRG.